Nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Padre, nos inclinamos nuevamente delante de ti para escuchar tu voz, para ser guiado por tu palabra. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos asista, porque entendemos que no hay capacidad en nosotros en comunicar tu palabra. Tu palabra es la que tiene poder para transformar los corazones de las personas. Y así te rogamos, Dios, en esta hora que me ayudes. Y que tú abras los ojos y los oídos espirituales de cada uno que ha venido en este lugar, deseoso de escucharte a ti, Señor. Te ruego por ellos y por este tiempo de meditación en tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Dios les bendiga a los que no pude saludarles. Como decía, continuamos con nuestro estudio de la carta a los Colosenses. Ya hemos transcurrido una sección. Hoy nos encontramos en otra sección. Versículo 9, 10 y 11 es el que voy a compartir en el día de hoy. Aunque es completo, lo que hemos leído se debería dar en un sermón, pero por el tiempo no lo hacemos. Así que solamente versículo 9, 10 y 11 estaremos exponiendo en el día de hoy. Para resumir, Pablo ha venido explicando su primera oración. Encontramos dos oraciones que está haciendo el apóstol Pablo y que él explica en esta introducción. Desde el versículo 3 al versículo 8 hemos estado expuestos, nuestro pastor Marcelo y nuestro hermano Federico han predicado esta sección, y es la oración del apóstol Pablo, en la cual ahí el apóstol Pablo agradece por los colosenses, por la vida de los colosenses, porque ellos tenían una fe correcta, habían depositado su fe en Cristo Jesús, tenían esperanza, el evangelio había llegado a sus vidas, dice, y estaba produciendo fruto. Eso es lo que encontramos en esa oración. Pero ahora nos encontramos en otra oración, la oración desde el versículo 9 en adelante, donde el apóstol Pablo va a explicar su oración, va a mostrar lo que él está haciendo en esta oración. En esta oración él va a pedir algo. Vamos a notar que el apóstol Pablo en su oración pide algo específico para los colosenses. Luego, en el versículo 10, va a darnos el motivo o para qué él pide esto. Y en el versículo 11 nos va a decir que se necesita la fuerza y la fortaleza de Dios para poder aplicar lo que el apóstol Pablo va a decir en su oración. Me gustaría ahí que tenga su Biblia abierta, atento al versículo 9. Dice así: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Rápidamente, ¿a quién oyó el apóstol Pablo? Versículos anteriores, oyó a Epafra. Epafra vino con una gran solicitud hacia el apóstol Pablo por las preocupaciones que le aquejaban en medio de una iglesia que estaba siendo infectada por falsas enseñanzas, por falsas doctrinas, y viene a comunicarle, a pedir ayuda hacia el apóstol Pablo para que le pueda guiar en esta situación. Entonces dice el apóstol Pablo que cuando oyó a Epafra, cuando oyó que Epafras también estaba dando testimonio de cada uno de estos hermanos que estaban caminando en una fe correcta, que estaban depositando su fe en el Señor, que el evangelio estaba produciendo vida y produjo frutos en sus vidas, cuando el apóstol Pablo escucha esto, cuando lo oímos, dice: inmediatamente no dejamos de cesar
por cada uno de ustedes. No solamente el apóstol Pablo, sino él habla en plural, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar, de pedir que seáis llenos del conocimiento de Dios. Constantemente, dice, en cada una de mis oraciones están los colosenses. Pedimos por ustedes. Aunque el apóstol Pablo no conocía a los colosenses, por lo menos la carta dice que no los conocía cara a cara, de todas maneras el apóstol Pablo oraba por ellos, suplicaba por la vida de estos hermanos. De todas maneras, no importa si no los conocía. Y vemos algo particular que el apóstol Pablo está pidiendo en esta oración. Él dice, mire lo que dice, lo que pide el apóstol Pablo en esta oración. Que sean llenos, dice, que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Inmediatamente cuando escuchamos a Epafra oír de sus vidas, inmediatamente lo primero que hicimos es pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Lo que está pidiendo Pablo es que sean repletos. Esta palabra lleno que aparece ahí es estar repleto, estar controlado. Inmediatamente, esto es lo que pide, que sean controlados, que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Es decir, que puedan comprender cada uno de los colosenses, que puedan discernir cuál es el propósito de Dios para cada una de sus vidas. ¿Qué es lo que Dios pide de mí? Yo oro por esto, por cada uno de ustedes. Ahora, inmediatamente tendríamos que hacernos la pregunta, cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que pide Dios de mí? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La voluntad de Dios se encuentra en este libro, hermano, para cada uno de nosotros. La voluntad de Dios revelada para nuestra vida se encuentra en este libro. Esa es la voluntad de Dios revelada para los colosenses y para cada uno de nosotros también. Pensando en esto, antes de introducirme en lo que quiero llevar, en ocasiones me encuentro con personas, y lo digo con un peso en mi corazón, personas que conocen mucho acerca de este libro, acerca de la voluntad de Dios revelada. Conocen mucho, son conocedoras de la doctrina, conocedoras del Evangelio, incluso hasta identifican quién está diciendo una herejía y quién no, quién está diciendo lo correcto. Y podríamos llegar a pensar que estas personas conocen cuál es la voluntad de Dios revelada para sus vidas, qué es lo que Dios pide para ellos. Podríamos llegar a pensar con todo este conocimiento. Pero hermano, solamente es un conocimiento intelectual. Cuando nosotros vemos y tenemos la oportunidad de ver sus vidas prácticas, sus vidas diarias, lo que ellos dicen, lo que ellos profesan, no concuerda como ellos viven. Y claro, esto podemos entender que ellos no comprenden de una manera que transforma nuestra conducta lo que Dios dice en su palabra. Solamente han tomado tiempos a lo largo de sus años, tomando enseñanzas, tomando la responsabilidad de otros hombres que le han enseñado, que le han capacitado, solamente para llenar sus mentes, solamente para llenar su cerebro de información acerca de lo que dice este libro. Nada más, una comprensión intelectual, pero que no ha modificado su vida. No concuerda, hermano, lo que ellos dicen con lo que viven. La voluntad de Dios debe modificar nuestras vidas. Por lo menos esto es lo que nos deja plasmado esta oración del apóstol Pablo. Debe modificar nuestra conducta, nuestro día a diario, cómo nosotros pensamos, cómo nosotros vemos las cosas de este mundo. La voluntad de Dios debe cambiar nuestro caminar diario, en todo lo cotidiano que hacemos. No debe ser algo que nosotros tenemos en nuestra mente y listo. Debe llevarse a la práctica. Por eso esto no debe ser entendido. La voluntad de Dios revelada, lo que Dios quiere, no debe ser entendida con una mente humana, carnal. No debe ser entendida de esta manera. No se puede comprender de esta manera. Porque solamente lograremos ideas humanas
usando nuestro intelecto, pero sin que eso se lleve a nuestra vida, a nuestro andar como cristianos. Debe ser entendida con toda sabiduría, dice el apóstol Pablo, con toda sabiduría espiritual. Esta es la obra del Espíritu Santo trabajando en el corazón de sus hijos. Solamente los hijos de Dios tienen el privilegio de agarrar este libro, leer, comprender la voluntad de Dios revelada a su vida y traerlas a su corazón y modificar su vida, su andar, su caminar, su conducta. Solamente ellos. Es la obra del Espíritu Santo, es la que se necesita. Y es esta sabiduría, esta inteligencia, precisamente es llevada a nuestro conocimiento, a nuestra mente, y Dios la aplica a nuestra vida, en una vida práctica. Esa es la sabiduría. Cuando una persona es sabia es cuando lee este libro, conoce este libro, conoce lo que Dios quiere para mi vida y lo practica. Esa es una persona sabia. Esa es una persona que Dios está modificando su vida con su palabra. Solamente los cristianos tienen ese privilegio, otros no. El Espíritu Santo es el que trabaja en nuestra mente, en nuestros corazones, trayendo iluminación de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y hermano, un texto como este nos exhorta a cada uno de nosotros, a ustedes, a mí, nos exhorta a cada uno de nosotros a conocer el propósito de Dios para mí. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? Cuando somos controlados por este libro, porque esa es la idea, ese es el sentido, que seamos controlados por la voluntad de Dios. Cuando somos controlados por este libro, cuando estamos repletos de lo que Dios quiere para mi vida, entonces vamos a poder llevar una vida digna del Señor. No antes. No antes. Si yo no conozco lo que Dios demanda de mí, si no conozco lo que Dios quiere, cómo Dios quiere que yo me comporte, entonces ¿cómo voy a agradar a mi Dios? ¿Cómo voy a agradar al Señor si yo no conozco? Y claro que esto debe ser entendido espiritualmente. Es la obra del Espíritu Santo trabajando en nuestros corazones. No es solamente un mero entendimiento y conocimiento intelectual. Es llevado a la práctica. Es poder honrar al Señor. Cuando nosotros escudriñamos este libro, debería llevarlos a vivir una vida digna del Señor. Y este es el propósito por el cual Pablo está orando por los colosenses. Este es el propósito principal. Yo quizás hubiese venido Epafra y me hubiese contado los problemas de la iglesia y quizás empezaría a orar para que Dios saque a los falsos maestros, para que haríamos una oración imprecatoria ahí. Pero Pablo no, Pablo dice, yo oro principalmente para que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Para qué? Y él le va a decir, el propósito es que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hay un énfasis en cada una de las cartas del apóstol Pablo, en este andar cristiano, en el caminar cristiano, en la conducta cristiana. A los tesalonicenses, después si lo quiere buscar yo lo voy a leer, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12, él les dice, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. A los Efesios 4.1, él les dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. A los Filipenses los exhorta, Filipenses 1.27, solamente es que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, le dice. Y por lo general, hay muchos textos más, pero por lo general, cuando el apóstol Pablo está hablando del andar cristiano, se está refiriendo a la conducta cristiana. Cómo nos conducimos, nuestra conducta, nuestro comportamiento. En este caso, el resultado de conocer la voluntad de Dios revelada en su palabra debería producir una conducta recta, digna del Señor, dando honra, dando honor a nuestro Dios. Y por lo menos él lo identifica en tres maneras. Dice ahí en el texto,
agradándole en todo. Agradándole en todo. ¿Qué es todo? Todo es todo. Todo, absolutamente todo. Agradándole en todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, en donde nos encontremos, lo que hagamos, todo. No deja margen en esta oración el apóstol Pablo en la que nosotros podamos hacer lo que a nosotros nos parece. No deja margen, no hay un rincón a donde yo no pueda agradar a mi Señor con mi conducta. No hay un rincón en nuestras vidas, o no debería haber un rincón en nuestras vidas que no exalte a nuestro Dios. En mi hogar, en la iglesia, en el trabajo, ahí rodeado de incrédulos que no honran a Dios, en mis negocios, los negocios que se presentan en la vida, en la manera en que yo administro mi tiempo, en la manera en que yo administro mis recursos, los que Dios me provee. En todo debo agradar a Dios. En todas las áreas de mi vida práctica y cotidiana debo agradar a Dios. Ese es el resultado de conocer la voluntad de Dios revelada para mi vida. Y podríamos enumerar más. En todo. Lo segundo que él identifica es llevando fruto. Llevando frutos. En todo lo que hacemos, en cada buena acción, llevando fruto. En cada acción que nosotros hacemos, debe ser evidente el amor, la misericordia, la bondad, fruto característico de personas que están siendo transformadas por el poder de la palabra de Dios. En cada cosa que hacemos. Y esto no tiene nada que ver, mis queridos hermanos, de llevar una vida legalista, como la de los fariseos. Los fariseos hacían las cosas para ser vistos por los demás, para ser alabados por los demás. Pero nosotros no buscamos ser alabados por los hombres. Buscamos honrar a nuestro Dios. Buscamos exaltar a nuestro Señor Jesucristo con nuestras vidas. No se trata de legalismo. Se trata de comportarnos como es digno de aquel que dio su vida por mí y por cada uno de ustedes. El único fin de los fariseos y de su vida que llevaban legalistas era para que le reconozcan. Ellos tocaban trompeta, dicen, en las esquinas para ser vistos, pero nosotros no deberíamos, o por lo menos no es la intención de nuestra conducta. El fin es agradar a nuestro Dios, exaltar a nuestro Dios en donde nos encontremos, con quién nos encontremos. No importa a quién ofendamos, agradamos a nuestro Dios. Y lo tercero que identifica él en esta conducta es creciendo en el conocimiento de Dios. Nuevamente está insistiendo en el conocer, en el comprender. Una conducta digna del Señor reflejará el deseo de conocer más y más y más a nuestro Dios, más y más las Escrituras. Debe haber ese deseo de conocer. Y las Escrituras, la Biblia, la que nos habla de ese Dios, es una fuente inagotable. Nunca agotaremos el conocimiento de nuestro Dios. En ella encontramos el poder de Dios, la sabiduría de Dios, encontramos los atributos de Dios. Debes conocer su palabra, hermano. No es solamente un pedido, una petición del apóstol Pablo para los colosenses, es para cada uno de nosotros. Debe haber ese deseo en nuestra vida práctica de conocer más y más a Dios. ¿Por qué tanto énfasis? ¿O por qué cree, hermano, que hay tanto énfasis detrás de este púlpito? Que ustedes conozcan las Escrituras. ¿Por qué cree que nuestro pastor siempre nos exhorta a que conozcamos este libro? Es porque el único que puede transformar nuestras vidas, nuestra conducta, cómo nosotros nos conducimos en este mundo, es el único. La palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo actuando a través de este libro. Por eso siempre escuchará que usted debe conocer este libro. Debes crecer en el conocimiento del Señor. Debes llevar fruto en tu conducta. Debes agradarle en todo al Señor, en cualquier área de tu vida. Ahora, si nos ponemos a pensar, nuestras vidas pecadoras, enemigas de Dios muchas veces,
infectado con el pecado, ¿cómo puede ser que nuestras vidas sean agradables delante de un Dios santo? Bueno, la Biblia dice que se puede hacer. La Biblia dice que sí, que es posible agradar a nuestro Dios con nuestra vida. Pero necesitamos la fuerza del Señor, necesitamos la obra del Espíritu Santo. Y el versículo 11, Pablo le da el motivo, o por qué ellos pueden vivir de esta manera. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Nada de esto sería posible de nuestro andar cristiano sin el poder de Dios, sin la potencia de su gloria, sin la obra del Espíritu Santo. Si Dios mismo no habitara en nosotros, sería imposible agradar a Dios sin la ayuda de nuestro Dios. Sería imposible tratar de agradar a Dios con nuestros esfuerzos humanos. Sería imposible. Nunca lo lograríamos, jamás podríamos agradar a un Dios santo que no tolera el pecado con nuestras conductas infectadas del pecado. Pero sí tenemos la palabra de Dios, sí tenemos la obra del Espíritu Santo y sí tenemos el mandato de llevar eso a la práctica para poder lograr esto. Y Dios sí nos fortalece con su potencia, con su fuerza. Somos capaces, y algunos han identificado ese versículo con que no es que Dios nos da ese impulso en nuestra vida cristiana solamente como un cohete, sino que constantemente el poder de Dios está para decirle no al pecado, para decir no a lo que deshonra a nuestro Dios. Es la obra del Espíritu Santo. Por eso es certero cuando alguien está caminando en la voluntad de Dios, cuando alguien está aplicando la palabra de Dios, porque eso se evidencia, eso se ve. No es solamente un pedido para los colosenses, es un pedido para cada uno de nosotros también, hermano. Hay cosas prácticas que debemos entender de este texto. Y debes tomar la decisión en esta mañana, hoy has venido a este lugar, y debes tomar la decisión de conocer la palabra de Dios revelada aún más. Debes tomar la decisión de poner en práctica este libro, de lo que Dios quiere para tu vida. Debes vivir de tal manera que mostremos a esta sociedad volcada al pecado, que se deleita, que se revuelca en el pecado, demostrarle que hay esperanza para ellos, que hay poder en la palabra de Dios para transformarnos, que hay poder en el Evangelio para transformar nuestras vidas. Hay poder en eso. Hay poder. Hay poder para vivir vidas dignas que honren a nuestro Dios. Hay poder. Hay vergüenza en mi corazón muchas veces, hermanos, cuando escucho a personas que se dicen cristianas y deshonran a nuestro Dios, hablan mal de nuestro Dios. Por causa de ellos, Cristo es honrado. Que nosotros podamos estar en medio de una iglesia, que nos encontremos en medio de una iglesia que quiera agradar a su Dios por medio de su conducta, por medio de sus vidas. No para ser visto por los demás, sino para honrar y glorificar a aquel que dio la vida por cada uno de nosotros. Que el Señor nos pueda ayudar en esta tarea, en esta semana. Tenemos un gran desafío en conocer este libro y poder llevarlo a la práctica. Es difícil porque vas a tener que decirle no al pecado. Vas a tener que salir de muchos lugares, pero de todas maneras, eso honra al Señor. Así que rogamos a Dios que nos ayude. Padre, te damos gracias por esta tu palabra. Señor, que estemos en medio de una iglesia que no solamente tenga un conocimiento de lo que es tu verdad, sino que estemos en medio de una iglesia que es transformada en el poder de tu palabra. En el lugar donde nos encontremos, que podamos honrarte a ti, al único digno de recibir toda la gloria. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que nos perdona de todos nuestros pecados. Oramos por medio de Él, agradecidos. Amén.